Bueno, continuando con nuestra clase, como les decía, es una de las grandes falacias que tenemos en Bolivia, a pesar de que hemos hecho muchos estudios a nivel de municipios con infinidad de muestras de suelo, la gestión es política, no es técnica. Entonces, por eso tenemos grandes problemas de degradación de suelos, de desertificación, de conflictos de uso, porque cuando uno utiliza una unidad de tierra por encima de su capacidad de uso, uno lo está sobreutilizando. Entonces, sobreutilizar es un mal uso porque no puedes o después te cuesta mucho recuperar, mientras que teniendo una buena práctica puedes evitar eso. Entonces, infelizmente, es una de nuestras grandes falacias. Y después otra que personalmente para mí es una gran frustración, es que toda esa información que se ha hecho a nivel municipal, principalmente de los PUMOTs, cada PUMOT, tenemos más de 300 municipios en Bolivia. Imagínense usted si cada PUMOT costó 150,000 o 100,000 dólares, vean cuánto invertimos ahí, con cientos de miles de muestreos de suelos, de calicatas. Entonces podríamos tener una base ahora que sería espectacular para poder gestionar nuestros suelos. De decir, bueno, cómo estaba en los 90, cómo está ahora y cómo puedo hacer. Entonces, infelizmente, cada herramienta que hemos ido utilizando, exceptuando esa de aquí y esa que sigue vigente, ahora, por ejemplo, los PUMOTs ya están siendo sustituidos por los PTDIs, pero en muchos casos sin recuperar toda esa información biofísica que teníamos en los PUMOTs. Incluso ahí había eso, conflictos de uso, cuando el uso actual estaba por encima del uso o la capacidad de uso que tenía el terreno. Entonces es un gran reto para nosotros, porque esa degradación de suelo por la sobreexplotación o mal uso, estamos perdiendo, como hemos visto, mucho soporte de vida, porque sabemos que el suelo no es solo pues arena, limo y arcilla y unas piedritas que estamos ahí, sino que hemos visto que hay una diversidad tanto inorgánica como orgánica, todos los macroorganismos y toda esa interfase entre el vivo y lo mineral. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, que está ahí entre orgánico y mineral. Entonces, cuando perdemos suelo o degradamos suelo, no perdemos solo las partículas minerales del suelo, sino que todo un ecosistema realmente, lo que hemos llamado la rizosfera. Y obviamente nosotros como seres humanos vivimos básicamente de la tierra. Entonces, frente a ese gran peligro al bienestar humano, a nuestra propia alimentación, porque de la tierra, por más que digas, ah, no, la carne es animal, sí, pero necesita de pasto para que vivan las vacas. Entonces, siempre hay esa relación, el suelo, la planta, el animal y obviamente lo que comemos nosotros. Es tan importante que, al igual que hay otras plataformas sobre diversidad biológica, sobre el cambio climático, se creó la plataforma intergubernamental científica y normativa, o sea, tanto técnico como legal, sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Y ahí he metido lo que era lo de suelos. Entonces, nosotros somos parte también, igual que somos parte del IPCC, del cambio climático y de otras plataformas. Bolivia también es uno de los 129 estados miembros que ha firmado, suscrito esa plataforma y que al crear esa plataforma lo que hizo fue hacer, oye, ¿cuál es el estado de degradación de los suelos en el mundo? Entonces, basado con más de 3,000 fuentes información, o sea, de diferentes niveles, tanto la academia como
de las instituciones formales del Estado, como indígenas, etc. Entonces han hecho un compilado y han hecho un diagnóstico del estado de conservación. Y han hecho el informe del Buró Internacional de Biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos. Entonces, ese es un informe oficial porque la plataforma esa está dentro de las Naciones Unidas y, infelizmente, los resultados que han obtenido han sido bastante alarmantes. Bueno, hemos visto, no sé si se acuerdan, en la primera clase de degradación hemos visto un mapa con el estado de degradación de los suelos a nivel mundial y la mayoría están muy comprometidos con estados de degradación medio a severos. ¿Y eso qué ocasiona directamente para nosotros, para la humanidad? Que casi la mitad de la población puede estar en problema, en riesgo, o sea, de su bienestar, por la degradación del suelo. E infelizmente, todo ese ciclo de degradación del suelo que viene con la deforestación, el sobreuso, el mal uso, está causando una de las extinciones masivas de especies más grandes del planeta. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde el bosque, no pierde solo árboles. Entonces, hemos visto que gran parte de las áreas de Bolivia que están cubiertas con bosque, todas las tierras bajas, por ejemplo, son tierras que no son aptas para la producción y que es el mismo bosque el que mantiene el suelo. Lo que hemos visto, las hojas del bosque caen, entonces los macroinvertebrados empiezan a descomponer, etc. Y eso forma esa capa de suelo que mantiene al mismo bosque. Cuando sacamos el bosque, primero que sacamos madera, segundo que sacamos la cobertura del suelo, entonces perdemos suelo, perdemos agua y principalmente perdemos biodiversidad. Y todo eso está siendo intensificado con el efecto invernadero y con el efecto de cambio climático local por cambio de cobertura y uso, o sea, principalmente por deforestación. No solo está causando extinción, esa sobreexplotación del recurso tierra, si quiere, ahora yo diría no solo tierra, porque el bosque y todo eso son, no solo suelo, perdón, sino que el bosque y lo demás son recursos de la tierra, y eso causa grandes migraciones. Ustedes ven uno que está más o menos acompañando las noticias, por ejemplo, Europa se está invadiendo de justamente migrantes y la mayoría de esos migrantes son porque sus tierras ya no son productivas, por suelos degradados, no tienen condición de subsistir donde están, entonces migran donde están las condiciones mejores. Pero no es solo un problema ambiental, sino que tiene un costo, que alguien tiene que algún momento hacerse cargo de ese costo. Entonces vean ustedes que a nivel mundial, el Producto Interno Bruto mundial, el 10% se calcula que es por pérdida biológica de los servicios de los ecosistemas. Lo que nosotros en Bolivia llamamos funciones ambientales. Lo que les decía, cuando perdemos bosque, perdemos funciones ambientales. ¿Qué función? De generar suelo, de conservar agua, de estabilidad climática local, de proveer servicios de polinizadores, de proveer otros productos de bosque, un montón de funciones ambientales que nosotros perdemos justamente por esa sobreexplotación de la tierra y que cuesta plata. Entonces, ven ustedes, si estamos hablando de un 10% en 2010, ¿cuánto estaremos hablando ahora? Ese es uno de los ejemplos. Bueno, en ese caso, un extremo es una empresa minera donde quedan todos esos pasivos ambientales. Según el informe de la Plataforma Internacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, pues principalmente los últimos años, y hemos visto, no sé si se acuerdan cuando estábamos haciendo nuestra práctica en Google Earth, que les mostré justamente la deforestación en Santa Cruz. Entonces, hemos visto
como a partir del 2005 o incluso a partir del 2010, cómo era la expansión de la deforestación. O sea, completamente no sostenible y ni que hablar de retroalimentación, cero. Y en el caso de Bolivia y en la Chiquitanía principalmente, ni siquiera esa expansión es para agricultura, es para ganadería. Entonces estamos sacando bosque, perdiendo un montón de funciones ambientales para poner 2 vacas por hectárea. O sea, desde cualquier punto de vista, colectivo es un mal uso. Tal vez sea un buen uso, una ganancia para el dueño de la propiedad, pero todos los pasivos ambientales que van acumulándose así a nivel colectivo y a nivel nacional, porque no es un mal uso. Y esa expansión y el manejo no sostenible obviamente es lo que hablábamos. Entonces perdemos biodiversidad, perdemos funciones ambientales. Por ende, nuestra propia seguridad alimentaria se ve comprometida, al igual que la disponibilidad de agua, la provisión de energía y otras contribuciones que ni siquiera sabemos, porque si conocemos muy poco de las especies y de la composición de especies, de principalmente organismos grandes, pero no conocemos ni siquiera la interacción que hay entre ellos. Un poco lo que veíamos en edafología, todas esas relaciones entre micro, macroorganismos, flora, fauna del suelo, imagínense ustedes, no sabemos cómo funciona muy bien eso todavía. Bueno, casi nada. Y en algunas partes del mundo eso ya está en estado crítico, se han perdido tanto suelo, está tan degradado el ecosistema que ya está en estado crítico y ya está a punto de desertificarse esas áreas. Como hemos dicho antes, pero aquí pongo la cita textual de Scholes, donde la degradación de la superficie de la tierra, lo que vemos, sobreexplotación, deforestación, mal uso, etcétera, está causando la 6ª extinción masiva de especies del planeta. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que no se menciona mucho cuando hablamos de cambios socioambientales en la materia de cambio climático. Ahí yo les hago ver que los cambios son mucho más que climáticos. Por ejemplo, como les decía, es dentro del enfoque ecosistémico, una cosa, una pérdida lleva a la otra, y principalmente la expansión de la frontera agropecuaria sobre los bosques es que está causando esa enorme extinción. Bueno, de hecho, la mayor, incluso mayor que cuando cayó el meteorito sobre la Tierra hace 65 millones de años. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Según ese doctor Luca Montanella, que es justamente de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual que con la basura, evitar, reducir y en ese caso principalmente revertir. Entonces tenemos que, es que es impresionante, o sea, nosotros vamos degradando suelos, dejando suelos degradados atrás y avanzamos la frontera agropecuaria. O sea, con un mal uso total, o sea, ¿por qué no, en vez de invertir en degradar, invertir en recuperar? Bueno, de hecho, Bolivia ha puesto recuperar aproximadamente 4.2 millones de hectáreas de bosques y suelos degradados, lo que es una muy bonita meta o muy bonito, pero hasta ahora no se hizo nada. Entonces, más bien, vemos todo lo contrario. Y lo que es más triste es que todo eso está mermando nuestro bienestar e incluso yo osaría decir nuestra continuidad sobre el planeta. Todo ese mal uso. Vean ustedes en Bolivia, que es uno de los 12 países más megadiversos del mundo, ya tenemos 6 libros rojos. El libro rojo es un libro donde uno pone, a partir de un análisis científico riguroso, con una metodología establecida por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN,
Entonces, vean, en Bolivia, tanto flora, fauna, como invertebrados tenemos. Entonces, vean el primero, el libro rojo de los invertebrados de Bolivia. ¿Qué animales están en peligro de extinción, que están vulnerables o que ya se han extinguido? Tenemos dos libros rojos de plantas amenazadas, uno de la zona andina, región biogeográfica andina, y otra de las tierras bajas, región biogeográfica amazónica, brasileño-paranense y chaqueña. Luego tenemos un libro rojo de parientes silvestres de cultivos y un libro rojo de las plantas del cerrado, que es una provincia biogeográfica de la región biogeográfica brasileño-paranense. ¿Qué serán parientes silvestres de cultivos? ¿Y qué importancia tiene para nosotros? ¿Qué les suena eso? Parientes, bueno, primos, hermanos, silvestres, o sea, salvajes de cultivos de Bolivia. Bueno, ya les dije, ¿qué es eso? Pablito, ¿qué te hace pensar eso? Tal vez alimentos que cumplen las mismas o parecidas características de las que habitualmente consumimos. No sé. Sí, exactamente. A ver, Pablo, estabas ya a punto de disparar tu respuesta. Danos. Ay, no, se me fue. Ya, pero es lo que dice Ariel. Entonces, no sé si ustedes saben, pero no solo somos uno de los países más biodiversos del mundo, sino que somos uno de los, 1, 2, 3 principales centros de las especies cultivadas de todo el mundo. Un hotspot que se llama, un punto caliente de diversidad de cultivos. Hay 3 que me acuerdo ahora. Bueno, uno es nuestro, que es los Andes centrales. Y bueno, y todo alrededor. El otro que es la cuenca del Mediterráneo. Y el otro que es el sudeste de Asia. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales cultivos que nosotros aquí desde los Andes centrales hemos exportado para el mundo? Papa. Papa, muy bien. Maíz. Muy bien. Quinoa. Quinoa y todos los cereales andinos, muy bien. Bueno, la papa salvó del hambre Europa en la Segunda y Primera Guerra. Pero aquí también tenemos, por ejemplo, Bolivia es la cuna del maní. Los capsicum, ¿saben lo que son los capsicum? Todos los ajís. Bueno, de hecho, el pariente silvestre el ají más antiguo del mundo está aquí, que es la ulupica, para los que conocen, que es como una arvejita redonda. Bueno, la yuca, toda la cuenca amazónica. De la cuenca del Mediterráneo, bueno, el tomate también es de aquí, el tomate arbóreo, todas las solanáceas en realidad, los tubérculos andinos, y de la cuenca del Mediterráneo, ¿qué es lo que ha venido para el mundo? ¿Qué alimentos? Un cereal muy importante, el trigo. El trigo, el centeno, la cebada, todos los prunos. ¿Qué son los prunos? Todas las frutas esas que estaban en los jardines colgados de la Babilonia, los duraznos, las peras, las manzanas, los ciruelos. Todo eso viene de la cuenca mediterránea y del sudeste de Asia. Ya viene el mango, viene el plátano, viene el arroz. Entonces, de eso se trata el libro rojo de pariente silvestre. Entonces, aquí justamente está una que conocen, que es la jacaratia.
lanceolata, creo que ahora no sé si cambiaron, que es la gargatea, que es una papaya. Entonces tenemos muchas papayas silvestres, que bueno, de hecho han cambiado el género, antes era papaya, ahora es vasconcellea. Chirimoyas, tenemos un montón de chirimoyas, tenemos papas, ni qué decir, ajíes, ni qué decir, maníes, etc. ¿Y cuál es el valor de esos parientes silvestres, de esas especies cultivadas? ¿Por qué deberíamos importarnos si hay esos parientes silvestres que se están extinguiendo? ¿Qué valor tienen esos parientes silvestres? Si estamos hablando... Es que no se producen en otros lugares. Sí, eso es una ventaja, Mm, no se produce en otros lugares. Bueno, son silvestres, están por ahí, por ende están desarrollados con el medio, o pero sea, no puede producirse. A eso me refiero por la tierra. sí, pero no va por ese lado. Pablo es más por otro lado, más intrínseco de la planta o de las plantas. Básicamente ahí es la genética. Entonces, son parientes, quieren decir que comparten, tienen genes compartidos, ¿no ves? Entonces, frente a, por ejemplo, plagas, qué sé yo, sequía, mucha humedad, entonces yo puedo ir y seleccionar esos parientes silvestres que justamente son resistentes a esos aspectos adversos. Por ejemplo, podría aislar un gen de una papa silvestre que sea resistente a la sequía, por ejemplo. Y ese gen hacer mejoramiento genético hacia mis especies cultivadas para introducir un gen de resistencia a la sequía o a la inundación o a plagas. No sé si entienden. Entonces es mejoramiento genético, es lo que ha estado haciendo nuestros antepasados durante miles de años, por lo menos 50.000 años, que es justamente ir seleccionando y combinando esas plantas que son, que producen más frente a ciertas condiciones climáticas. Que es diferente a los organismos modificados genéticamente. Bueno, ese es el problema de la ciencia, que nos confunden con cosas, porque en realidad el mejoramiento del cultivo hemos hecho toda la vida y es un organismo modificado genéticamente. Los transgénicos, ahí está, esa es la diferencia. Un organismo modificado genéticamente puede ser eso, que frente a cruzas entre paréntesis aumente un gen que me interese. Pero esos transgénicos quiere decir que yo agarro un gen de un animal, por ejemplo, y pongo una planta. Este es un salto génico. Estoy hablando de dos reinos incluso diferentes. Entonces, ese tipo de juegos no sabemos muy claro cuál es la consecuencia. Entonces, una cosa es eso, mejoramiento genético a través de sus genes, de sus parientes, y otra cosa ya es modificarlo genéticamente, como les digo, incluyendo un gen de una planta a un animal o de un animal a una planta, donde es el caso más común. ¿Quedó claro? Sí, puedo preguntarle qué es un pariente silvestre y cuál es su eh, potencialidad para la humanidad. Sí, chicas. A ver quiénes están. Adriana, ¿claro? Vander, Dígame. tal vez podrías volver a repetir el concepto De de lo que quiere decir parientes silvestres. los parientes silvestres de cultivos son tal cual el nombre dice. Entonces, por ejemplo, del maní. Hay muchas plantas de maní silvestres que son primas del maní que nosotros comemos. O de las papas, ni qué decir. Hay un montón de papas silvestres que son parientes o primas, son de la misma familia, incluso del mismo género que nuestras papas.
así como los ajíes, las yucas. Eso es un pariente silvestre, o sea, las especies silvestres de nuestras especies cultivadas. Es un gran... ¿Por qué nos importa? Porque de ahí es donde nosotros tenemos esa, si quieren ustedes, este gran depósito de genes que nos permite seguir adaptando o mejorando nuestras especies. Acuérdense, el maíz, por ejemplo, es una mejora genética de la humanidad por selección natural. Han ido, es igual que con el trigo. Nuestros ancestros han ido viendo ahí cuál de esas pastitos daba más granos. Cada año seleccionaban solo esas que daban más granos y al fin llegamos a una espiga grande. El maíz, por ejemplo, como cualquier gramínea, botaba sus granos, pero a través de los miles de años de selección, ahora tenemos un maíz que da cerrado y una mazorca. Los parientes silvestres de los cultivos son estas, las especies silvestres que se encuentran naturalmente en la naturaleza y que están emparentadas con los cultivos que nosotros comemos actualmente. Y que son ese gran banco genético del cual nosotros podemos seguir mejorando, adaptando nuestros cultivos para mejorar nuestro bienestar. No sé si queda más claro, Adriana. Sí, Vander, está más claro. Gracias. Ya, entonces, solo vean bien la diferencia de esos, los que son transgénicos, que es ahí un gen, como les decía, del reino animal al reino vegetal, a diferencia de esos parientes, ¿no? Donde nosotros, como son parientes, tienen una misma raíz genética, entonces nosotros podemos seleccionar los genes dentro de la misma familia, por ejemplo, del mismo género, y esas son compatibles naturalmente. Eso se da de manera natural en naturaleza. ¿Por qué hay tantas variedades? Porque existen siempre estos cruces y de ahí van surgiendo especies nuevas. Siempre les dije que la naturaleza lo que propicia es diversidad y no monoespecificidad. Por eso todo ese nuestro sistema de monocultivos, de tumbar grandes extensiones para producir solo una especie, es antinatura. Y por ser antinatura, trae tantos problemas ambientales que están relacionados con eso. Y uno de los mayores que hemos visto, estamos degradando nuestro recurso principal, que es el suelo, pero debido a muchas actividades, ¿no? Como les decía, la naturaleza siempre todo está encadenado. Aquí está, por ejemplo, vean ustedes cómo un simple árbol cumple múltiples funciones. Lo que les decía, funciones ambientales que son vitales para nosotros. Por ejemplo, lo que les decía, si estamos tumbando monte, además quemando para plantar soya o para poner pasto para vacas, estamos perdiendo oxígeno, entonces nosotros que respiramos oxígeno nos estamos contaminando, o el caso de Cochabamba, ¿no? Donde tenemos un aire tan contaminado y eso amenaza nuestra propia existencia. En cambio, si estuviéramos llenos de árboles como antes, tenemos un filtro natural, que no solo está absorbiendo dióxido de carbono, por ende disminuye el efecto de calentamiento global, sino que nos da aire que es lo que necesitamos fundamental para la vida. Además, otra función muy importante es que las ramas, los troncos, todo eso, amortiguan tanto la lluvia como el viento. Todo lo que les decía, evita la erosión. Entonces, el agua cuando cae con la lluvia, cae y escurre aquí. En cambio, si no hubiera el árbol, las gotas caen con una velocidad increíble, golpean el piso y hacen que las partículas de suelo se desperdiguen para todo lado. Además, el agua, cuando no hay plantas, cae y escurre, perdemos agua. En cambio, si está así, va escurriendo y por las raíces van escurriendo, entonces mejora la retención de agua en el suelo.
Luego, obviamente, un árbol es como todo un ecosistema. O sea, hay una cantidad de seres vivos que están ahí. Ni siquiera hablar todos los que están en la rizósfera, pero imagínate todos los grandecitos que están ahí. Entonces, seres vivos que comen sus hojas, sus frutos. Además, un montón de especies de flora y fauna se cobijan ahí abajo, generan un efecto de ecosistemas de sombra para que no... ¿Y qué pasó? Oh, perdón, pensé que había terminado nuestra videoconferencia. Entonces, vean, entonces, si un árbol, y eso que no estamos hablando de la cualidad que tienen los árboles para producir lluvia, porque un árbol grande puede bombear a la atmósfera casi 1000 litros de agua al día, un árbol de la Amazonía, por ejemplo. Entonces, es otra gran función que tenemos. Entonces, pongan eso por miles, por millones, que son el número de árboles que perdemos cuando expandimos la frontera agrícola o pecuaria o urbana sobre ecosistemas naturales. Es una gestión muy poco acertada del territorio. Igual el mismo informe de la plataforma de biodiversidad y servicios ecosistemas. Entonces, hay... ya no estás compartiendo tu presentación. ¿Qué pasó? Entonces, eso fue lo que saltó. Gracias, querida. Con razón. Perdón. Infelizmente, por detrás de eso hay toda una estructura, un sistema que está impulsado, ¿por qué? Por nuestro estilo de vida. Bueno, por el sistema de vida o el estilo de vida que es impuesto por el sistema dominante. Entonces, estamos en un estilo de vida donde se promueve el consumo y el derroche. Entonces, el aumento de nuestras economías menos desarrolladas, bueno, y principalmente el gran boom de China, entonces ha habido un impacto enorme en cuanto al consumo, producción de bienes y servicios y principalmente de mal uso, de desperdicio. Además, el aumento de la calidad de vida a nivel mundial aumentó tanto la expectativa de vida como la posibilidad de nacer vivo. Entonces, cada vez tenemos más población